La sensación es lo que sentimos como respuesta a la información que nos llega a través de los órganos sensoriales. La percepción es la manera como el cerebro organiza estas sensaciones para darle sentido. Un estímulo es cualquier forma de entregar energía a la que podemos responder. La psicofísica es el estudio de la relación entre los aspectos físicos de los estímulos y nuestras percepciones psicológicas de ellos. El umbral absoluto es la intensidad mínima necesaria de un estímulo para que pueda ser percibido. Este umbral depende del nivel de fondo de la estimulación. El umbral diferencial es la diferencia más pequeña de la intensidad para que se pueda percibir una diferencia entre dos estímulos. Este umbral es variable, ya que depende de la intensidad del estímulo original. La adaptación es la disminución de los niveles de respuesta de los receptores sensoriales frente a una estimulación continuada. Atender es concentrarse en ciertos estímulos, lo que los hace conscientes. Tanto los umbrales como la adaptación y la atención afectan la manera de percibir la información sensorial. Además de los 5 sentidos más conocidos, vista, oído, tacto, gusto y olfato, tenemos otros como el vestibular, orientación del cuerpo en el espacio, equilibrio, el propioceptivo, posición de los músculos, conciencia, el sinestésico, movimiento muscular y de la postura, control muscular, y el interoceptivo, sensaciones internas del cuerpo, sed, dolor de estómago. La visión. El ojo humano ve la energía electromagnética en forma de ondas luminosas. Esta energía nos llega en fotones, las unidades mínimas de luz que pueden ser medidas. La parte más importante y compleja del ojo es la retina, formada por neuronas, células gliales y células fotorreceptoras, llamados bastones y conos. Los bastones y conos son sensibles a la luz y oscuridad. La visión del color. De acuerdo con la teoría tricromática, vemos los colores primarios, rojo, verde y azul. Y todos los demás colores son fruto de las combinaciones de estos a través de 3 mecanismos de color en el ojo. Uno para el color rojo, otro para el verde y un tercero para el azul. La teoría de estos procesos oponentes explica el fenómeno de la post-imagen. Los problemas corrientes de la visión son el glaucoma, la miopía, la presbiopía, el astigmatismo, la ambliopía, las cataratas, la ceguera nocturna y la ceguera de color. La audición. Diferenciamos entre los sonidos basándonos en 2 medidas, su intensidad y su tono. La intensidad se mide en decibelios, que describen la altura de las ondas sonoras. El tono depende de la frecuencia de las ondas y se mide en hercios. Las células ciliares del oído son los receptores auditivos y las fibras del nervio auditivo transmiten la información auditiva al cerebro. De acuerdo con la teoría del lugar, oímos un cierto sonido dependiendo del lugar determinado de la membrana basilar que se estimula. La teoría de la frecuencia afirma que es el ritmo de estimulación de la membrana lo que determina lo que oímos. La teoría del lugar parece explicar la audición de tonos altos, mientras la teoría de frecuencia parece explicar la de los bajos. Los 2 tipos más importantes de sordera son la sensorio-neural, en la cual han sido dañadas las células ciliadas, a veces por ruidos fuertes, escuchar la música a alto volumen o llevar auriculares, y la sordera conductiva, causada por la ruptura del tímpano o defectos en los huesos del oído medio. El sentido del tacto en realidad está compuesto por varios sentidos diferentes, que producen las sensaciones de calor, frío, presión y dolor. Algunas partes del cuerpo son mucho más sensibles al tacto que otras, como se ha podido medir por el umbral de discriminación entre 2 puntos. El dolor desempeña una función importante, avisándonos del peligro. Es posible que existan vías específicas del dolor. Ciertas fibras sensoriales responden solo al dolor, mientras otras parecen señalar el dolor junto con otras sensaciones. El cerebro produce endorfinas, sustancias que reducen o eliminan el dolor. A menudo el miedo, el estrés y el esfuerzo físico inhiben el dolor. Los sentidos químicos. Nuestros receptores gustativos distinguen entre 4 diferentes sensaciones: dulce, salado, ácido y amargo. Todos los sabores son distintos en términos de combinaciones de estas cualidades. Algunas preferencias gustativas son aprendidas, mientras otras parecen ser hereditarias. Lo que la mayor parte de la gente llama sabor es una sensación global, que también incluye el sentido del olfato. Los olores entran en el cuerpo como moléculas en el aire, a través de la nariz o a través de las partes posteriores de la boca, a los receptores del olfato en la cavidad nasal.
El sentido de la propiocepción nos informa del movimiento de las distintas partes de nuestro cuerpo y de su posición en el espacio. El sistema vestibular es el responsable de nuestro sentido del equilibrio. Las leyes de Gestalt subrayan la importancia de las configuraciones globales: continuidad, proximidad, semejanza y cierre. Gestalt es la relación entre figura y fondo. La predisposición perceptiva, fenómeno por el cual vemos, oímos, saboreamos, olemos o tocamos aquello que esperamos en cada caso. Constancia perceptiva. Es el conocimiento de que los objetos y hechos de nuestro entorno se mantienen iguales, a pesar de que puedan parecer diferentes por la variación de las condiciones ambientales. Gracias a que podemos tener en cuenta las variaciones de los indicadores de tamaño, textura, forma, luminosidad y constancia de color, podemos mantener una visión estable del mundo. Buscamos la distancia de dos maneras. Indicadores binoculares dependen de la visión de ambos ojos. Trabajando conjuntamente son más exactos. Indicadores monoculares incluyen tamaño, paralaje de movimiento, interposición, gradiente de textura, perspectiva lineal, área y sombreado. Ilusiones, percepciones falsas, causadas por contextos ambiguos. Periodo crítico. Si ciertas experiencias de visión no tienen lugar en momentos determinados del desarrollo, la visión del sujeto adulto estará alterada. La conciencia se refiere al conocimiento que poseemos del mundo que nos rodea. El estado normal de conciencia es el estado normal de vigilia. Cualquier cambio cualitativo del estado normal es un estado de conciencia alternativo o alterado. Estos incluyen el sueño y los estados provocados por la meditación, la hipnosis y las drogas. Las características de los estados de conciencia alterados y alternativos, ECAs, incluyen los siguientes elementos: alteraciones en el pensamiento, un sentido temporal confuso, falta de control, cambios en la expresión emocional, cambios en la imagen corporal, distorsiones perceptivas, cambios de sentido o significado, sensación de ser indescriptible o sensación de rejuvenecimiento e hipersugestionabilidad. Los estados alterados pueden ser provocados de manera distinta, desde la sobreestimulación hasta la desaparición de todo estímulo. Mientras dormimos, pasamos por 4 etapas de sueño, que muestran diferentes modelos de ondas cerebrales. El sueño se vuelve progresivamente más profundo desde el nivel 1 al nivel 4. Estos 4 estados son denominados sueño NOREM. No hay movimiento rápido de los ojos. Después de haber pasado por los 4 niveles, vuestros sueños se vuelven otra vez más ligeros. Y entre los 40 y los 80 minutos después de habernos dormido, entramos en el sueño REM, movimiento rápido de los ojos. Este es el movimiento en el cual es más probable que soñemos. El sueño es universal en el reino animal. Aunque existen grandes diferencias en el promedio de sueño que necesita cada especie, recientemente se ha instalado una sustancia provocadora del sueño, extraída de la orina humana, que al inyectarse en conejos aumentó en un 50% el sueño profundo sin sueños. Existen varias teorías distintas sobre la función del sueño. La gente privada de sueño muestra síntomas fisiológicos leves, como manos temblorosas, visión dobles y un umbral bajo de dolor. La falta de sueño afecta especialmente la capacidad para efectuar trabajos complejos y difíciles. La gente privada totalmente del sueño tiende a volverse confusa e irritable, aunque su personalidad probablemente se mantendrá intacta. Se recuperan con sueños REM, cuando se les deja dormir sin interrupción. El promedio de sueño varía según la edad de la persona. Los niños duermen más que los adultos. Las investigaciones sobre la diferencia de personalidad entre las personas que duermen mucho y las que duermen poco son contradictorias. Se puede necesitar distinta cantidad de sueños según las diferentes situaciones de la vida. La presencia de los sueños está asociada con la onda cerebral típica de la etapa emergente del patrón de sueño, con un aumento en la velocidad del pulso y la respiración, la falta de movimiento corporal y la aparición de movimientos rápidos de los ojos. La gente sueña durante 1 o 2 horas cada noche. Existen varias teorías para explicar por qué nos olvidamos de nuestros sueños. Freud sostenía que era para reprimir pensamientos llenos de ansiedad. Hobson y McCarthy señalan una amnesia que depende del estado. Crick y Michelson creen que los sueños liberan el material innecesario de los cerebros. Existen varias teorías muy diferentes sobre la razón por la que soñamos. Sigmund Freud creía que soñamos para cumplir los deseos reprimidos en estado de vigilia. Creía que los sueños tienen un contenido manifiesto, la descripción actual de nuestros sueños, y un contenido latente, el significado subyacente.
Para Freud, mucho de lo que soñamos simboliza los deseos y conflictos reprimidos, y la mayor parte de estos son de naturaleza sexual. Alfred Adler opinaba que los sueños nos ayudan a resolver los problemas. Carl Jung entendía que los sueños nos ayudan a saber algo sobre aspectos desconocidos y suprimidos de nosotros mismos. Hobson y McCarthy propusieron el modelo de activación-síntesis respecto a los sueños. Opinaban que los cambios extraños y los símbolos de los sueños no son pensamientos inconscientes disfrazados, sino el resultado del funcionamiento del cerebro durante el sueño. Mientras soñamos, ciertas partes del cerebro se estimulan. La parte que se estimula determina el contenido del sueño y la manera de unir las imágenes de los sueños. Los desórdenes del sueño incluyen la narcolepsia, necesidad incontrolable de dormir, el insomnio, dificultad para empezar a dormir y o para permanecer dormido, apnea de sueño, breves periodos de sueño durante los cuales la respiración se detiene brevemente, terrores nocturnos, ataques de pánico, pesadillas, sonambulismo y somniloquia. La técnica de meditación mejor conocida en el mundo occidental es la meditación trascendental, MT, desarrollada por Maharishi Mahesh Yogi. No existe un único estado de meditación, mientras Wallace y Benson lo describen como un estado de vigilia pero relajado. Otros han observado que las personas en estado de meditación muestran actividad en los procesos corporales. Periodos regulares de meditación parecen ayudar a muchas personas a sobreponerse a la tensión y han sido útiles al tratar el insomnio, la angina de pecho y la hipertensión. La meditación se usaba en programas para reducir el uso de alcohol, tabaco y otras drogas. La hipnosis es un estado de alta sugestionabilidad o susceptibilidad a influencias externas. Síntomas que aparecen entre las personas hipnotizadas son la rigidez de los brazos, pérdida del control de la voluntad, alucinaciones, incapacidad para sentir dolor, amnesia y conformidad con las sugerencias post-hipnóticas. No se puede hipnotizar a todo el mundo. Existen diferentes opiniones sobre la hipnosis. Según la teoría del estado de trance, la persona hipnotizada está en un estado de conciencia diferente del normal. Experimentos que comparan el comportamiento de individuos que estaban hipnotizados con otros que simulaban estarlo sugieren que el estado hipnótico es cualitativamente diferente del estado de conciencia normal. Hildgard cree que las personas hipnotizadas experimentan poco o ningún dolor, porque bloquean el dolor de la conciencia plena por medio de la hipnosis. Mantiene que durante la hipnosis se produce una disociación o conciencia dividida, es decir, que la persona hipnotizada funciona a más de un nivel de conciencia. La perspectiva de la representación de papeles sostiene que la hipnosis es una interpretación de un papel más que un estado de conciencia especial. La teoría cognitivo-conductual sostiene que el estado hipnótico no depende de ninguna técnica para provocar el trance, sino más bien de la motivación del individuo para imaginarse los temas sugeridos por el hipnotizador. La hipnosis se utiliza en varias situaciones prácticas. Se ha usado para tratar estados patológicos y ha sido especialmente efectiva para aliviar el dolor. La hipnosis se está convirtiendo en un elemento altamente polémico en la investigación criminal. Una droga es una sustancia química que produce cambios físicos, mentales, emocionales y de comportamiento en una persona que la usa. Las drogas psicoactivas alteran la mente. Una persona que usa una droga porque es incapaz o tiene miedo de dejar de usarla es un drogadicto. Corrientemente se toman sustancias como la cafeína en el café, colas y chocolate, la nicotina en los cigarros puros y tabaco de pipa, y el alcohol, que son drogas. La cafeína y la nicotina son estimulantes, mientras que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. El abuso de alcohol constituye hoy el principal problema de la drogadicción. La marihuana es una droga derivada de la planta Cannabis sativa. Cuando se fuma, da al fumador una sensación de bienestar. Sin embargo, según la cantidad y la calidad, también puede causar ansiedad, confusión o delirio. Los efectos a largo plazo todavía no son conocidos. Parece ser útil en el tratamiento de ciertas enfermedades. Los estimulantes como las anfetaminas y la cocaína llevan a niveles elevados de energía y estados de alerta, y elevan el estado de ánimo, aunque tienen efectos secundarios muy negativos. Los sedantes poseen un efecto calmante y provocan el sueño. Existen tres tipos: barbitúricos, no barbitúricos y tranquilizantes mayores y menores.
aunque tienen usos médicos apropiados, conducen fácilmente al abuso. Pueden deteriorar la memoria y el juicio. Algunas veces llevan al estado de coma y a la muerte. Son particularmente peligrosos cuando se toman junto con alcohol, ya que ambos son depresores del sistema nervioso central, cuyos efectos se multiplican si se toman conjuntamente. El LSD y otros alucinógenos, como la PCP, la fenciclidina, PCP, fue desarrollada en los años 1950 como un analgésico general para cirugías. Ya no se usa con este propósito, debido a sus serios efectos secundarios. Aunque el PCP se puede encontrar en varias formas, como tabletas o cápsulas, es más común conseguirlas en forma líquida o como un polvo cristalino blanco. El PCP tiene varios nombres, como Angel Dust, Hog, Love Boat y Peace Pill. Son psicodélicos que influyen en la percepción, los pensamientos y las emociones, haciéndolos diferentes del estado normal de vigilia. La heroína y otros narcóticos son depresivos, alivian el dolor y provocan el sueño. Hoy en día la heroína es responsable de un 90% de los abusos de narcóticos en los Estados Unidos. La adicción se trata a veces con metadona, un narcótico adictivo de efecto más prolongado y que posee menos efectos secundarios negativos. La memoria a corto plazo es una memoria de trabajo. Tiene una capacidad limitada a alrededor de 7 unidades de significado. La información en la memoria a corto plazo desaparece a los 20 segundos, a menos que se mantenga en ella con la ayuda de la repetición. La cantidad de información almacenada en este tipo de memoria puede ser aumentada mediante la técnica de fraccionamiento. El material no se olvida, entra en la memoria a largo plazo. La memoria sensorial recoge el estímulo que proviene de los sentidos. Estas impresiones desaparecen en menos de un segundo, a no ser que sean transferidas a la memoria a corto plazo. La memoria funciona a través de 4 pasos básicos: percepción, codificación, almacenamiento y recuperación. De acuerdo con el modelo de almacenamiento y transferencia de Atkinson y Shiffrin, hay 3 tipos diferentes de memoria: sensorial, a corto plazo y a largo plazo. La memoria a largo plazo parece contar con una capacidad ilimitada para almacenar información. La recuperación de la memoria a largo plazo depende, en primer lugar, de lo eficazmente que haya sido almacenado el material. Cuantas más asociaciones haga entre lo que ahora quiere recordar y lo que ya sabe, más posibilidades hay de que recuerde algo a la larga. En otras palabras, es más probable que recordemos un material que tiene significado. El agrupamiento constituye una técnica de organización en la cual codificamos el material para recordarlo agrupando los elementos en categorías. El fenómeno de en la punta de la lengua es un problema de recuperación en el cual la persona no puede recordar cierta información, aunque la sabe. La investigación de este fenómeno indica que no solo se codifica por el significado, sino también de otras maneras, como por ejemplo por el sonido. No todos los psicólogos consideran que la memoria consiste en sistemas de almacenamiento diferentes, como proponen Shiffrin y Atkinson. Craig y Lockhart, por ejemplo, piensan que la habilidad para recordar depende de la profundidad con que procesemos la información. Cuanto más profundamente la procesamos, mayor será su permanencia. Esto se conoce como modelo de los niveles de procesamiento. Reconocimiento, recuerdo y reaprendizaje son 3 medidas de la memoria. En el reconocimiento, uno debe identificar o reconocer la información previamente aprendida. En el recuerdo, uno tiene que reproducir el material previamente aprendido. En el recuerdo libre, el material puede ser producido en cualquier orden, mientras que en el recuerdo serial, debe reproducirse en el orden en el cual fue presentado originalmente. La técnica del reaprendizaje mide el tiempo que ahorramos al aprender aquel material que habíamos aprendido ya anteriormente. La investigación de la curva de posición serial indica que tendemos a recordar el material que aprendimos en el primer efecto de primacía y el último lugar de efecto de presencia. Sin embargo, si hay un elemento poco común en medio del material que hay que recordar, también tendemos a recordarlo. Esto se llama efecto von Restorff. Para la memoria a largo plazo difieren. De acuerdo con Hebb, en la memoria a corto plazo, circuito reverberante se dispara según pautas repetidas, creando un trazo o engrema de memoria. Este trazo no es estable y no causa ningún cambio en la estructura física del cerebro. Para que el material vaya de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, se requiere un cambio físico que toma la forma de nuevas conexiones entre neuronas. Algunas líneas de investigación han apoyado esta distinción.
Estudios recientes indican que ciertas estructuras cerebrales desempeñan un papel importante en la memoria. Las áreas del sistema límbico que están bajo los lóbulos temporales parecen ser esenciales para el establecimiento de los nuevos recuerdos. Un neumonista es aquel que posee una memoria excepcional. El psicólogo ruso Alexander Luria estudió a Susan, que nunca parecía olvidar nada. Un eidético es una persona, normalmente un niño, que puede ver una imagen entre 2 y 5 minutos después de que ha sido retirada de su vista. Existen diferentes alteraciones de la memoria. La amnesia es un término general que incluye diversos trastornos de la memoria. Una persona con amnesia anterógrada no puede crear nuevos recuerdos. En la amnesia retrógrada, la persona no puede recordar la información aprendida antes del trauma amnésico. La terapia con electroshocks, utilizada para tratar depresiones graves, produce ambos tipos de amnesia. El síndrome de Korsakoff, un trastorno neuropsiquiátrico causado por el consumo prolongado y excesivo del alcohol, incluye tanto la amnesia anterógrada como la retrógrada. La amnesia psicógena es un trastorno de la memoria causado por hechos emocionalmente perturbadores. Las teorías sobre la amnesia la explican por las dificultades en la codificación, consolidación y recuperación. Probablemente la conclusión es que no existe una única causa para todas las amnesias. En cualquier paciente puede estar alterados uno o varios mecanismos del procesamiento de la información. Una regla mnemotécnica es un recurso para ayudar a la memoria. Entre otras reglas mnemotécnicas podemos indicar el método de lugares, en el cual los queremos recordar es imaginado como si estuviera en una ruta que nos es familiar. El método del encadenamiento narrativo, en el que una historia es interpretada a partir de los elementos que quiere recordar. Las ayudas externas, como escribir notas, hacer listas y guardar una agenda con citas, son asimismo útiles. La investigación de la memoria puede ayudar a los estudiantes en su trabajo escolar. Al material debemos darle todo el significado que nos sea posible. Son también técnicas de estudio eficientes, la concentración, estudiar inicialmente el material acudiendo al fraccionamiento, tomar notas, repetir el material, desarrollar claves de recuperación significativas, combinar imágenes verbales y visuales, escoger los puntos más importantes y dedicar un tiempo adicional a las asignaturas difíciles. Existen diferentes teorías y definiciones de la inteligencia. En esta obra la definimos como una interacción constantemente activa entre las habilidades heredadas y la experiencia ambiental, que da como resultado la capacidad de adquirir, recordar y utilizar conocimientos, de entender tanto los conceptos concretos como con el tiempo, los abstractos, de entender la relación entre objetos, hechos e ideas, y de aplicar y utilizar todo lo que hemos mencionado como una poderosa forma de resolver los problemas cotidianos. La teoría de los dos factores de Spearman sobre la inteligencia sostiene la existencia de un factor general, factor G, y varios factores específicos, factores S, en la inteligencia. Thurston identificó 7 factores relativamente diferentes. El modelo de la estructura del intelecto, de Guilford, incluye 170 factores como el resultado de una interacción de operaciones, contenidos y productos. Horn y Cattell propusieron que existen 2 tipos de inteligencia, la fluida y la cristalizada. El enfoque del procesamiento de la información de Stenberg estudia los pasos que las personas utilizan para procesar la información necesaria para resolver los problemas de las pruebas de inteligencia. Los test de inteligencia que conocemos actualmente fueron creados en 1905, cuando Alfred Binet en París desarrolló el primer test de inteligencia, que se puede considerar el precursor del test americano conocido como Stafford-Binet. Para poder construir un test de inteligencia hay que tener en cuenta una serie de factores, tales como la estandarización del test, la fiabilidad y la validez. En la actualidad, se utiliza una amplia gama de test de inteligencia. Algunos de ellos se administran de forma individual y otros colectivamente. Se han desarrollado test de inteligencia para bebés, por ejemplo, la escala de inteligencia infantil de Cattell y los esquemas de desarrollo de Hessel. Pero resulta difícil predecir la inteligencia adulta e incluso la del niño basándose en la puntuación del bebé. Se han desarrollado otras pruebas, especialmente para niños. La prueba de Stanford-Binet, WISC-R y WPPSI, y otras para adultos, WISE. Los test de inteligencia son especialmente útiles para predecir el aprovechamiento académico. Sin embargo, su uso ha provocado muchas veces la subestimación de la inteligencia de grupos étnicos minoritarios y de los ancianos. Durante los últimos años se han desarrollado nuevas perspectivas en la evaluación de la inteligencia, entre ellas las escalas basadas en los conceptos de Piaget y el enfoque del procesamiento de la información, pruebas que tienen en cuenta el ambiente en el cual el niño vive,
pruebas libres de influencias culturales o bien con influencias imparciales y pruebas que evalúan la competencia en relación con el empleo. Los psicólogos actuales creen que tanto la herencia como el ambiente influyen en la inteligencia, aunque existe un desacuerdo considerable sobre la proporción que interviene cada uno de estos factores. No existe ninguna diferencia entre los sexos en el CI global. Sin embargo, las mujeres suelen sobresalir en la habilidad verbal y los hombres en la espacial. Posiblemente las razones de estas diferencias entre los sexos son debidas a diferencias en el cerebro y en experiencias de socialización de los dos sexos. El retraso mental incluye los siguientes aspectos: un funcionamiento intelectual por debajo de la media, una deficiencia en el nivel de conducta adaptativa apropiada para la edad en cuestión y una manifestación del retraso antes de los 18 años de edad. El retraso orgánico tiene una base física y afecta a un 25% de los retrasados mentales, y el retraso psicosocial implica probablemente una interacción entre los factores ambientales y genéticos. Una serie de programas de intervención sociales y educativos han ayudado a personas con un retraso leve o moderado a ser más independientes y estar mejor preparados para vivir en la sociedad. El estudio longitudinal de los niños superdotados de Terman, que investigaba a individuos con un CI superior a 140, indicó que estos niños eran más sanos, más altos, tienen mejor coordinación motora, estaban mejor adaptados y eran más populares que los niños normales. Mantuvieron su superioridad intelectual, escolar y profesional en la edad adulta, aunque se advirtió una graduación de niveles de éxito en esta muestra a lo largo de la edad adulta. Al pensar, las personas utilizan símbolos en lugar de objetos, sucesos e ideas para poder manipular conceptos e imágenes. Una de las preocupaciones mayores de la psicología cognitiva es el estudio de los procesos del pensamiento humano, que incluye el lenguaje, la formación de conceptos, la resolución de problemas y la creatividad. El lenguaje es un medio de comunicación, generalmente a través de sonidos hablados que expresan un significado específico y están organizados según unas reglas. Cada lenguaje posee una gramática, un conjunto de reglas para organizar las palabras en oraciones. El fonema es la unidad mínima de sonido. El morfema es el elemento significativo más pequeño del habla. La semántica es el estudio del significado del lenguaje. La sintaxis es el conjunto de reglas para organizar las palabras en frases. El habla prelingüística ocurre en una secuencia que está estrechamente relacionada con la edad cronológica. El habla prelingüística incluye el llanto, el arrullo, el balbuceo y la imitación de sonidos. Holofrases son palabras que expresan un pensamiento completo. Constituyen la forma más temprana de habla lingüística. Generalmente tienen lugar alrededor del primer año. El segundo año es un periodo importante para la comprensión del lenguaje. La longitud media de una articulación ILMA es la longitud media de las articulaciones en morfemas, unidades de significado. Un niño que está en la etapa 1 tiene una LMA de alrededor de 1 y en la etapa 2 su LMA es de 2. El niño avanza con cada progreso de 0,5 LMA hasta llegar a la etapa 5. El lenguaje durante los primeros años de la infancia es diferente del lenguaje adulto. Los niños pequeños simplifican, sobregeneralizan las reglas, exageran la generalización de los conceptos y entienden algunas relaciones gramaticales, aunque todavía no pueden expresarlas. Las teorías del aprendizaje dan más importancia al papel del ambiente en la adquisición del lenguaje. Según Skinner, el lenguaje se aprende a través del refuerzo, la discriminación y la generalización. Los teóricos del aprendizaje social acentúan el papel de la observación, la imitación y el refuerzo. Aunque las teorías del aprendizaje explican por qué los niños aprenden un lenguaje determinado, no pueden explicar la aparición de expresiones nuevas y originales. Los nativistas creen que los seres humanos tienen una capacidad innata para el lenguaje. Chomsky llama a esta capacidad innata mecanismo de adquisición del lenguaje, MAL. Aunque este enfoque explica la aparición de expresiones originales y la rapidez con que los niños adquieren un lenguaje, no considera las diferencias individuales y los aspectos aprendidos del lenguaje. Actualmente los psicólogos creen que el lenguaje se desarrolla a través de una interacción activa entre el niño y la persona que lo cuida. El bebé tiene cierta capacidad innata para aprender un lenguaje, tal como lo demuestra su capacidad para distinguir variaciones leves en el sonido, para responder a la voz de su madre y para moverse al compás del habla de un adulto.
Esta capacidad permite que el niño se beneficie del tipo especializado de habla conocido como lenguaje maternal. El lenguaje maternal es el lenguaje que se dirige a los niños pequeños por personas que se relacionan con ellos. Son características del lenguaje maternal un timbre de voz alto, la simplificación y la repetición. Estas modificaciones parecen esenciales para el aprendizaje de un lenguaje. Lindbergh sostiene que los años anteriores a la pubertad son un periodo crítico en la adquisición lingüística. Aunque algunos resultados apoyan este acerto, no se ha llegado a una conclusión definitiva. La hipótesis de la relatividad lingüística, la hipótesis worfiana, mantiene que el lenguaje afecta a la percepción y el pensamiento. Las investigaciones realizadas no han apoyado esta hipótesis de una manera concluyente. Los psicólogos no están de acuerdo en si los animales pueden o no aprender un lenguaje. Aunque los monos pueden aprender a utilizar símbolos significativos, los pueden generalizar correctamente a nuevas situaciones y pueden comunicarse hasta cierto punto con seres humanos. Parecen incapaces de aprender los aspectos creativos del lenguaje, que incluyen la utilización de reglas lingüísticas para crear frases originales y complejas. Un aspecto importante del pensamiento humano es la capacidad para organizar diferentes estímulos en conceptos, categorías de objetos, sucesos o personas. Esta capacidad nos permite poner un orden en un mundo lleno de objetos y sucesos aislados. Un concepto bien definido es un concepto que se puede especificar por un conjunto de características claras y evidentes, como el color, tamaño, forma o función, unidas por una regla o relación entre ellas. La mayoría de los conceptos son conceptos mal definidos, es decir, las características de una categoría a menudo se solapan con las de otra categoría, haciendo difícil distinguir entre ellas. En las categorías mal definidas, las características y reglas que unen los elementos de una categoría no son evidentes. Algunos ejemplos de una categoría son más típicos que otros. La teoría de la semejanza de familia se puede utilizar para explicar el fenómeno de la tipicidad. Las categorías de nivel básico son las que utilizamos para tratar con objetos en nuestra vida diaria. La resolución de problemas es una actividad cognitiva dirigida a una meta. Puede ser rutinaria, utilizando procedimientos que ya existen, o creativa, desarrollando nuevos procedimientos. Existen varias teorías sobre la resolución de problemas. La teoría del aprendizaje se ocupa del proceso ensayo-error en la solución del problema. La teoría de Kjellstad considera el papel del discernimiento en la resolución de los problemas. La fijeza funcional es una confianza exagerada en los métodos ya conocidos para resolver los problemas que impide perspectivas nuevas. Los enfoques del procesamiento de información consideran que resolver problemas es una actividad compleja que consiste en diversos procesos. Las fases en la resolución de problemas incluyen la preparación, la producción y la evaluación. En el nivel de preparación debemos determinar exactamente cuál es el problema. En el nivel productivo desarrollamos las posibles soluciones. Dos estrategias básicas de resolución son los algoritmos, que agotan todas las soluciones posibles hasta llegar a la correcta, y los heurísticos, que son estrategias que llevan a una solución rápida o a ninguna solución. En el nivel de evaluación debemos considerar si nuestra solución es la adecuada. Aparecen tres procesos intelectuales implicados en la resolución de problemas de insight: la codificación selectiva, la combinación selectiva y la comparación selectiva. La capacidad para resolver problemas de discernimiento, insight, está relacionada con el CI, pero no son la misma cosa. La creatividad es la capacidad para ver las cosas bajo una perspectiva nueva y original, para ver problemas que nadie había visto antes y luego descubrir soluciones nuevas, originales y eficaces. Por tanto, es un tipo de resolución de problemas, mientras los test de inteligencia más comunes miden el pensamiento convergente, la habilidad de producir la mejor respuesta. La creatividad está relacionada con el pensamiento divergente, la habilidad para producir respuestas nuevas y originales. Los programas que van dirigidos a enseñar a resolver creativamente los problemas indican que se pueden enseñar estrategias específicas útiles en problemas similares a los que se habían presentado en los años de estudio, pero en que la solución creativa de problemas exige otras habilidades que no se puedan enseñar.